Buenos días con todos nuestros seguidores en Facebook. Derecho Ecuador les da la bienvenida a este espacio académico en el que todos ustedes pueden participar interactivamente con nosotros. En esta mañana nos acompaña el abogado Jorge Luis Mazón, abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Doctor Mazón, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y bienvenido. Bueno, en esta mañana abordaremos un tema bastante importante a raíz de la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos. Debemos tomar en cuenta que con la entrada en vigencia de esta normativa, el nuevo principio rector del proceso judicial en el marco legal ecuatoriano es el principio de oralidad. No obstante, otra de las particularidades que abarca este Código Orgánico General de Procesos es sobre las excepciones previas, que ha tenido algunas modificaciones, algunos cambios en comparación con el anterior Código de Procedimiento Civil. Es por ello que hoy abordaremos todo el tema que trate sobre las excepciones previas. Doctor, por favor, si podemos dar inicio y gracias por acompañarnos. Gracias, Natalia, con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta en torno a la conversación del día de hoy es sobre las excepciones previas. ¿Qué son las excepciones previas en un aspecto general? ¿Cómo las concibe usted? Gracias. Antes que nada, agradecerte mucho la invitación, agradecer al diario La Hora, a Derecho Ecuador, por esta oportunidad para venir a conversar sobre estos temas altamente técnicos para los abogados, ¿no? El derecho procesal a veces es un poco árido, ¿no? Pero para el abogado litigante y para el abogado en general creo que es una materia importantísima. Voy a hacer el esfuerzo por atender tus inquietudes de la manera más didáctica posible, apelando un poco a mi experiencia de profesor también, y recordando mis clases en el pregrado. Espero poder hacer las explicaciones pertinentes de una forma que pueda ser entendida no solo por el profesional, sino también por los estudiantes de Derecho. Bien, sobre la pregunta que me planteas, el tema general de la invitación ha sido abordar el tema de las excepciones previas en el Código Orgánico General de Procesos, ¿no? En un sentido general, ¿qué son las excepciones en el derecho procesal? Desde un primer punto de vista, podríamos decir, definiéndolas de manera muy general, ¿no?, que son un poder, un derecho jurídico de que se haya investido el demandado en virtud del principio de contradicción para oponerse a la pretensión que ha sido deducida por el actor en la demanda, ¿no? En toda demanda, uno de los requisitos establecidos en las leyes procesales, en todas las leyes procesales, y nuestros códigos no han sido la excepción, ni el COGEP lo es, ¿no? El actor siempre deduce una pretensión, y luego de que el demandado ha sido citado, ha sido llamado a juicio, ¿no es cierto?, Sí. Por ese principio, que es un derecho constitucional también de contradicción, el demandado tiene la posibilidad de oponerse, ¿no? Hay alguna doctrina que habla también de la pretensión como la acción del demandado. Personalmente a mí no me gusta mucho esa definición de la excepción como la acción del demandado, ¿sí? Porque puede confundirse con la reconvención, que en términos muy generales, ¿verdad?, es la demanda o la contrademanda del demandado. Hay esa pequeña observación respecto de esa definición de las excepciones, que suele ser más o menos frecuente en alguna doctrina también. ¿Y de qué manera se podría ver confundida la excepción previa con la reconvención por parte del demandado? Cuando tú hablas de la acción del demandado, ¿no?, la reconvención es una acción, es una demanda propiamente dicha, ¿sí? Por eso se la conoce como la contrademanda o la demanda del demandado. Entonces, esa doctrina que habla de la excepción como la acción del demandado, ¿sí?, personalmente le tengo ciertos reparos. Me parece que no es tan precisa, o que puede llevar a ese equívoco al que me acabo de referir. Hay una definición de la excepción muy conocida del maestro Couture, que dice que la excepción
o define a la excepción, más bien dicho, como cierto tipo específico de defensas procesales, mediante las cuales el demandado puede reclamar del juez su absolución de la demanda, ¿sí? Y es que eso es lo que pretende el demandado al excepcionarse, ¿sí? Al deducir sus excepciones, el demandado lo que pretende en último término es que el juez le absuelva de la demanda, salvo el caso en que se haya allanado a la misma, que es el caso en el que no ha deducido excepciones, ha aceptado la demanda propuesta por el actor. Ahora bien, ¿cuál es el propósito general de las excepciones? Que esto nos ayuda también a entender qué son las excepciones, ¿no? Hay que entender que por las excepciones se configura la pretensión del demandado, ¿sí? Que, como digo, en un sentido amplio, es que el juez rechace la demanda, ¿sí? Que el juez le dé la razón al demandado y rechace la demanda. Ahora, solo una cosita más. Sí, claro. Hay también un tema interesante a propósito de la definición de las excepciones que está tratado en la doctrina, y que es la diferenciación entre la excepción y la defensa o las meras defensas, ¿sí? Se ha dicho sobre esto que toda excepción es sin duda un medio de defensa, pero que no toda defensa constituye una excepción, ¿sí? Las defensas, que son toda clase de alegaciones que el demandado en este caso puede hacer a lo largo de todo el proceso en pro de su causa, ¿sí? Podemos utilizarlas, como acabo de decir, en cualquier momento del proceso, y esa es una diferencia importante con las excepciones. Las excepciones, si bien son defensas que el demandado plantea en pro de su causa, están revestidas en los códigos, en las leyes procesales, de ciertas formalidades, ¿sí? Por ejemplo, hay un momento procesal para plantear las defensas, las excepciones. Tú no puedes plantear las excepciones en cualquier momento del proceso. En nuestra ley procesal, ¿verdad?, el momento para plantear las excepciones es la contestación a la demanda. Hay una norma en el COGEP también que te permite reformarlas hasta antes de la audiencia preliminar, ¿sí? Pero hay momentos procesales específicos para plantear las excepciones. Otro ejemplo, hay la obligación de justificar el fundamento fáctico en que se apoyan. Y esto es interesante. Yo he visto en el ejercicio profesional, a veces en muchas contestaciones a la demanda, donde algunos colegas abogados, ¿no?, después de hacer alguna breve alusión a la demanda que están contestando, ¿sí?, lo que hacen es plantear un listado sumamente extenso, a veces, de excepciones, ¿no? Y este listado debe ir enmarcado de manera subsidiaria. Personalmente a mí no me gusta. No es un estilo muy común, pero a mí personalmente no me gusta. Lo he visto hasta hace muy poco, hace pocos días tuve una audiencia en donde lo volví a ver inclusive, ¿no? Pero si quieres, siendo un poco más fiel al espíritu de cómo está escrita la norma, la disposición normativa en el COGEP, y cómo estaba también en el Código de Procedimiento Civil, yo creo que en la contestación a la demanda, el demandado debe hacer una exposición de su propia versión de los hechos, porque lo que está haciendo es contestando la versión de los hechos del actor, ¿no es cierto? Sí. Y contradiciéndolo. Y ahí encontrando el fundamento fáctico de la excepción. O sea, por estos hechos, por esta versión mía de los hechos, señor juez, que le estoy exponiendo en esta contestación a la demanda, mi excepción es esta. Por cada hecho fáctico que se relate, ir planteando una excepción. Sí. Bueno, es a veces un poco más complejo que eso, sí, pero más o menos esa es la idea general. Ok. Bueno, doctor, ¿qué clases de excepciones previas existen dentro del ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador? Ya. Las mismas básicamente que ya existían cuando estaba vigente el Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Es una clasificación muy conocida en la doctrina, no es la única, pero es la más conocida posiblemente, que clasifica las excepciones en excepciones perentorias o de fondo, y las otras que son las que antes se llamaban dilatorias o
excepciones procesales y que ahora el Código General de Procesos las denomina excepciones previas, ¿sí? ¿Qué son las unas y las otras? El Código de Procedimiento Civil definía en su artículo 99 a unas y a otras, a las excepciones perentorias, las definía como aquellas que extinguen en todo o en parte la pretensión a que se refiere la demanda, ¿sí? Es decir, la característica principal de la excepción perentoria es que no constituían defensas o alegaciones que hacía el demandado sobre el proceso o sobre cuestiones de procedimiento, sino sobre el derecho controvertido, el derecho que se está discutiendo propiamente en el proceso, ¿sí? En ese sentido, las excepciones perentorias constituyen defensas de fondo del derecho cuestionado, ¿sí? Varias de ellas toman el nombre, por ejemplo, de los derechos extintivos de las obligaciones. Estoy hablando de las perentorias, ¿no? Por ejemplo, la solución o pago efectivo, la novación, la transacción, y hay toda una serie de excepciones perentorias que están contempladas en el artículo 1583 del Código Civil. Eso las perentorias. Las excepciones previas, que el Código de Procedimiento Civil llamaba las dilatorias, ¿no? También estaban definidas en el artículo 99 de ese código, que decía que son aquellas que tienden a suspender o retrasar la resolución de fondo, ¿no? ¿Cuál es la característica tal vez más importante de las excepciones previas? Que normalmente versan sobre formalidades o solemnidades del proceso. ¿Y pueden ser subsanables las excepciones previas? Algunas pueden ser subsanables, ¿no? ¿Qué tipo de excepciones previas pueden ser subsanables y cuáles no? Déjame terminar esta parte y con gusto abordamos eso más adelante. Ya, ¿sí? perfecto. Ahora, te decía que normalmente las excepciones previas versan sobre formalidades o solemnidades del proceso y no del derecho material controvertido. Las excepciones previas en el diseño del proceso, ¿sí? Porque todos los códigos de procedimiento tienen un diseño de proceso a través de los varios procedimientos, ¿no? Constituyen una suerte de eliminación previa de ciertos obstáculos que pueden embarazar la validez del proceso mismo y en consecuencia impedir al juez fallar sobre la cuestión de fondo. Eso es bien importante comprender cuando hablamos de excepciones previas, ¿sí? El objetivo de las excepciones previas es múltiple, ¿no? Pero tienen una característica común. No atacan la cuestión de fondo del asunto litigioso. Veamos, por ejemplo, veámoslo con un ejemplo. Hay excepciones previas que están destinadas a corregir errores del proceso, como la excepción de error en la forma de proponer la demanda o la excepción de inadecuación del procedimiento, ¿sí? Hay otras excepciones cuyo propósito es evitar a tiempo un proceso inútil, un proceso que va a ser inocuo, que no va a poder obtener los resultados esperados, ¿no? Por ejemplo, la excepción de litispendencia o la excepción de cosa juzgada. Hay otras excepciones que tienen como propósito, en cambio, impedir un juicio nulo, como la falta de competencia del juez, la falta de capacidad del actor, la ilegitimidad de personería. En el Código General de Procesos, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, y esta es una diferenciación importante, que para ir abordando además, porque una inquietud tuya de entrada era ir zanjando las diferencias que en esta materia de excepciones previas existen entre el COGEP y el CPC, ¿no? Así es, sí. Las excepciones previas están tasadas legalmente. Eso no existía. En el Código de Procedimiento Civil había una definición de excepciones dilatorias que se llamaban en esa época, ¿no es cierto? Y te traía algunos ejemplos de excepciones que podían plantearse como previas. El COGEP en el 153, permíteme echar un vistazo, ¿no? Claro. Literalmente dice el 153, que se titula Excepciones Previas,
solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes. Y te trae 10 numerales, que contienen realmente más de 10 excepciones, ¿sí? Porque el numeral 3 tiene más de una, el numeral 4 tiene más de una, ¿sí? Pero esa es una diferencia importante. En el COGEP solo puedes plantear como excepciones previas, no confundirse con las perentorias, por favor, ¿sí? El otro día teníamos una discusión en un foro de abogados, y algún abogado planteaba que ahora en el diseño del COGEP las únicas excepciones que puedes plantear son las que están en el 153, y ese es un error. También existen las perentorias. Desde luego, ¿no? En el 153 estamos hablando solo de excepciones previas que son subsanables o no subsanables. Ya las perentorias no son subsanables. Las perentorias atacan el fondo del asunto y deben ser resueltas en sentencia por el juez, ¿sí? Esa es una diferencia importante también a la que ya me voy a referir. El momento en el cual antes se resolvían las excepciones y el momento en el cual ahora se resuelve. Dale. ¿En qué momento debe el juzgador resolver las excepciones previas propuestas por el demandado? Ya. Esta es una pregunta muy interesante y me trae a la memoria un poco la historia de nuestro propio derecho procesal, ¿no? Por conversaciones con mi padre, que es un abogado viejo y que fue funcionario judicial durante prácticamente toda su vida, ¿no? Tuve la curiosidad de ir a revisar algunos códigos de procedimiento civil de épocas anteriores. Y hasta antes del año 78, en que se hicieron unas reformas importantes a nuestro código de procedimiento civil, teníamos un diseño del proceso en el que las excepciones llamadas dilatorias, ahora previas, ¿no?, se trataban primeramente en los juicios y podían tener inclusive 3 instancias. El juez... El tratamiento de las excepciones. Solo de las previas. Y solo cuando había una resolución sobre las excepciones previas y el juez decía, ok, aquí no hay posibilidad de aceptar ninguna excepción dilatoria, empezamos el tratamiento de la cuestión de fondo. Doctor, entonces estaríamos diciendo que ha existido un avance con la normativa actual del Código Orgánico General de Procesos en virtud del principio de economía procesal y de concentración. Sin duda. En una sola audiencia, que es la audiencia preliminar, si no me equivoco, es ahí donde se pueden subsanar las excepciones o, en su defecto, rechazarlas. Y creo que esta es una de las materias en donde sin duda ha habido un avance importante en materia de diseño del proceso, ¿no? Imagínate, de pasar de una época en donde tú tenías 3 instancias, solo hasta 3 instancias, pero mínimo 2, solo para resolver excepciones dilatorias, podían pasar 10 años discutiendo excepciones dilatorias. Y a los 10 años recién regresaba el juicio de nuevo a primera instancia para que el juez empiece a revisar, empiece a procesar, si cabe el término, la cuestión de fondo. De ahí surge un chiste de abogados que es muy conocido, ¿no? Que, sobre todo entre los abogados viejos, ¿no?, que decían que la vida útil de un abogado era un juicio ordinario. Porque había juicios que tranquilamente, entre discutir las excepciones dilatorias y luego las perentorias, es decir, la materia de fondo mismo, ¿se iban cuántos años? 30 años, 20 años, se acababa la vida útil del abogado, ¿no? Luego pasamos a un segundo momento, en las reformas del 78, donde hubo un avance, ¿no? La principal reforma, estoy sintetizando mucho el tema, pero la idea central fue que tanto las excepciones dilatorias como las perentorias, en el diseño del proceso, después de las reformas del 78, se resolvían por el juez en la sentencia. Entonces ya no había que hacer todo este camino larguísimo solo para las dilatorias y luego regresar para las perentorias, sino que el juez, y esto ha estado vigente hasta el año pasado, ¿no? Hasta el año pasado, en que entra en vigencia el COGEP, y ahora el COGEP, como tú bien dices, ¿no?, con las reformas que ha introducido en esta materia, ha producido
sin duda un avance en términos de economía procesal, de celeridad, de concentración. Inmediación también. Sí, aunque ese es un principio. Un tema sí. aparte del que estamos tratando, creo yo. Y también en ahorro de recursos También. para las partes, para la función judicial Judicial, mismas, ¿no? Eso. Ahora, ¿por qué digo que se ha producido un avance? Porque ahora el COGEP, en el diseño del proceso del COGEP, lo primero que se hace en prácticamente todos los procedimientos que están establecidos en el código, ¿no?, es tratar las excepciones previas. Y esto está bien, esto tiene un sentido no solo lógico, sino es de una buena técnica jurídica y legislativa, ¿ya? Lo primero que hace el juez después de instalar toda audiencia, en las audiencias previstas en el COGEP, ¿no es cierto?, es decir, a ver, señor abogado de la parte actora, señor abogado de la parte demandada, se han planteado en este juicio estas excepciones. El demandado ha planteado estas excepciones. Susténtelas, por favor. El demandado sustenta sus excepciones. Por principio de contradicción, el actor se pronuncia también. Y el juez, de entrada, lo primero que hace es tomar una decisión respecto de esas excepciones previas. Estoy hablando solo de excepciones previas, ¿no?, planteadas por el demandado. Entonces, si el juez acepta una excepción insubsanable, hasta ahí llega el proceso. Hasta ahí llega el proceso, ¿sí? Y está muy bien. Si es que tú tienes, por ejemplo, Natalia, una excepción de cosa juzgada, ¿sí?, tú ya sabes de entrada que para qué vas a volver a litigar lo que ya se litigó y sobre lo cual hay una sentencia firme. La cuestión de fondo ya fue resuelta por otro juez. O un caso de una excepción previa insubsanable podría ser el de falta de legitimación activa o falta de legítimo contradictor, No. o esa excepción sí es subsanable. Esa excepción es subsanable. Si hablemos un poco de la forma como se subsanan las excepciones en el COGEP, entonces, verás. En el COGEP hay excepciones subsanables e insubsanables. Todas se tratan y el juez toma una resolución sobre ellas en audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única en los procedimientos que tienen una sola audiencia, como el ordinario, el ejecutivo, el monitorio, cuando se llega a audiencia, ¿no? Entonces, como dejo dicho, lo primero que resuelve el juez en las audiencias son las excepciones previas. Ahora, el mismo código, en el numeral 1 del artículo 295, establece cómo debe proceder el juez en el caso de las excepciones insubsanables, ¿sí? Cuando el juez, después del debate de las partes, se percata de que efectivamente hay una excepción insubsanable, toma una resolución, ¿sí?, y declara que acepta esa excepción, y el efecto jurídico es el que está, como te digo, en el numeral 1 del 295, ¿no? El juez debe declarar sin lugar la demanda y ordenar su archivo, lo que quiere decir que mató el proceso. Desde luego hay recurso de apelación de esa resolución del juez, pero en principio el juez lo que está resolviendo ahí es hasta aquí llegó el proceso. Y una ¿sí? pregunta, doctor Mazón, en el caso de que el juez ordene el archivo de determinada demanda, ¿es factible que el actor la proponga nuevamente, obviamente habiendo subsanado el error que poseía la anterior demanda que fue archivada? A ver, si es que el juez ha aceptado una excepción insubsanable, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de prescripción de la acción, estamos hablando, por ejemplo, de cosa juzgada, estamos hablando, por ejemplo, de transacción, ¿sí? No hay cabida, entonces. ¿Qué sentido tendría volver a plantear la demanda? Vuelves a plantear la demanda y para que me la vuelvan a te archivar. la van a volver seguramente a archivar. Incluso el demandado, si es que lo vuelves a demandar con la misma demanda, ¿no?, por más que frente a otro juez, lo que te va a sacar es la resolución del juez que ya quedó en firme, ¿no? Y decir, a ver, ya hubo un juez inclusive que resolvió esto, ya la declaró insubsanable, ¿sí? Ahora, de todas las excepciones previas que están contempladas en el 153, ¿sí?, y estas son todas las que ahora existen en nuestro derecho procesal, ¿no?, solo son subsanables unas pocas.
y en concreto las que están contempladas en los numerales 2 y 3 del artículo 295. ¿Sí? El artículo 295, en su numeral 2, ¿no?, habla de las siguientes excepciones. Defecto en la forma de proponer la demanda. Esto es subsanable. ¿Sí? ¿Cómo la subsana el juez? La misma norma te dice, mira, la parte actora subsanará los defectos dentro del término de 6 días. El juez le concede 6 días para que redacte bien la demanda. Efectos de aclarar, sí, la demanda, las, sí, pretensiones. Eso generalmente no. Eso los jueces lo subsanan al momento de calificar la demanda. ¿Sí? Hay otra. La del numeral 3. Las del numeral 3 el numeral 3 habla de las excepciones de falta de capacidad, de falta de personería o de incompleta conformación del litisconsorcio. En este caso el juez debe conceder un término de 10 días a la parte para que intente subsanar esos defectos que tiene la demanda. ¿Sí? Todas las demás excepciones previas deben considerarse insubsanables. Insubsanables. ¿Sí? Bueno, podemos continuar con la siguiente pregunta. Por favor. En el Código de Procedimiento Civil se permitía dictarse las sentencias inhibitorias, a diferencia de la normativa contenida actualmente en el Código Orgánico General de Procesos, que ya no permite realizar esta acción. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de estas sentencias inhibitorias que ya no son procedentes en el actual marco jurídico ecuatoriano? Correcto, con mucho gusto, Natalia. Mira, a ver, es una pregunta interesante, ¿no? Me daba cuenta hace algún tiempo, justamente revisando este tema de las excepciones previas en el COGEP y cómo están diseñadas en el nuevo código, ¿no?, que por el diseño procesal que tiene ahora el COGEP, ya es imposible que un juez pueda dictar una sentencia inhibitoria. ¿Qué es la sentencia inhibitoria? Una sentencia inhibitoria es aquella en la cual el juez acepta una excepción dilatoria, el juez al momento de dictar sentencia o el fallo, la resolución, ¿no es cierto? No todos los juicios terminan en sentencia, por cierto. Acepta una excepción de estas que llamamos previas o que se llamaban dilatorias, y al aceptarla declara también que se ve imposibilitado de fallar sobre la cuestión de fondo. ¿Sí? Esa es la sentencia inhibitoria. El juez acepta la excepción de falta de legitimación en causa, por ejemplo, y dice, como ha estado indebidamente conformado, por ejemplo, el legitimado activo, ¿sí?, o pasivo, no puedo dictar una sentencia sobre el fondo de la cuestión litigiosa. Esa era la sentencia inhibitoria. Ahora las excepciones previas, como acabo de explicar, se resuelven de entrada. Es lo primero que hace el juez en el nuevo diseño procesal que trae el COGEP, ¿ya? Entonces, en el diseño procesal del COGEP, o más bien dicho, el diseño procesal del COGEP está concebido para que el juez de entrada, en la audiencia preliminar, en el procedimiento ordinario o en la primera fase de la audiencia única en los demás procedimientos, ¿no?, vaya saneando, vaya retirando todos los obstáculos que pueden afectar la validez del proceso y que pueden impedirle el conocimiento y el fallo sobre la cuestión de fondo del asunto. Sanear por completo la causa o la pretensión de la parte actora para llevar un procedimiento judicial saludable, por así decirlo. No solo la pretensión, todo lo que puede impedir, y es importante en ese sentido atender a las excepciones previas, ¿no es cierto? Sí. Ya hemos visto que algunas son subsanables, otras son insubsanables, pero todo lo que pueda impedirle fallar sobre la cuestión de fondo se limpia antes de que se produzca el debate fundamental que en todo juicio se produce, que es ya la actuación de la prueba y los alegatos preliminares y finales de las partes, ¿no?
Doctor, sobre las causas de nulidad procesal que establece el Código Orgánico General de Procesos, ¿cuáles pueden ser saneadas en audiencia preliminar? Ya, como te decía hace un momento, el tratamiento de las excepciones es lo primero que se aborda en las audiencias de todos los procedimientos establecidos en el COGEP, ¿no es cierto? Me preguntas cuáles son las causas de nulidad procesal que establece el COGEP. Así es. Y cuáles pueden ser saneadas en audiencia preliminar. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. El COGEP tiene un problema serio, ¿sí? Hay toda una serie de normas que están que están regadas a lo largo, sobre todo de los 3 primeros libros del COGEP. Es muy útil, por cierto, es muy útil cuando uno empieza a estudiar un código nuevo, echarle una ojeada detenida al índice, ¿sí? Cuando tú lees el índice, te llevas una primera impresión más o menos de cómo ha sido estructurado, ¿ya? El código. Cuando tú revisas el índice del COGEP, te vas a dar cuenta que virtualmente todo el contenido de los 3 primeros libros, ¿sí?, tiene relación con disposiciones normativas aplicables a todos los procedimientos. El primer libro se llama Normas Generales, y el solo título del libro ya te lo anuncia, ¿no es cierto? El segundo se titula Actividad Procesal, tiene un título primero, Disposiciones Generales, citación, notificación, audiencia, providencias judiciales aplicables a todos los procedimientos. El tercer libro, Disposiciones Comunes a todos los procedimientos, y el mismo título no puede ser más decidor, ¿sí? Y resulta que cuando empiezas a analizar con un poco de detenimiento el código, te topas con toda una serie de disposiciones que se supone que son comunes a todos los procedimientos, pero que te hablan de audiencia preliminar o de audiencia de juicio. Y cuando tú has revisado con un poco de detenimiento el código, y ya el libro cuarto, el de los procedimientos, resulta que audiencia preliminar y audiencia de juicio solo existen en el procedimiento ordinario. Los otros procedimientos tienen audiencia única, con 2 fases. No tienen ni audiencia preliminar ni audiencia de juicio. Audiencia única, simplemente. ¿Cuál es el problema? El problema es que las normas de derecho procesal son normas de derecho público. Eso quiere decir que los jueces, que son los que tienen que aplicar el código todos los días, al menos en teoría, solo podrían hacer y solo podrían arbitrar, dirigir, conducir los procesos, ¿no?, apegándose estrictamente a lo que les faculta el texto de la ley, ¿sí? Esa es una característica esencial del derecho público, ¿no es cierto? Hacer solo lo que la ley te permite. Entonces, resulta que hay 15, 20, 25 artículos que en su redacción hablan de audiencia preliminar. Te voy a poner solo un ejemplo para que quede un poco más claro lo que estoy explicando, ¿no? Hay, por ejemplo, una norma en el 160 que habla sobre admisibilidad de la prueba, ¿sí? Cuando tú trabajas la actividad probatoria en el diseño del proceso del COGEP, ¿no es cierto? La norma dice que para ser admitida la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, ¿sí? No es suficiente con que tú hayas anunciado y adjuntado los medios probatorios. Que deben ser pertinentes, sí, conducentes y útiles. Los medios probatorios tienen que tener, entre otras, esas características. Y luego en el segundo inciso, el 160 dice, en la audiencia preliminar, la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil o inconducente. En audiencia preliminar, dice, ¿sí? Y entonces, cuando yo leo esta disposición normativa, me asalta una duda, digo, a ver, y en los demás procedimientos que no tienen audiencia preliminar, no puedo hacer esto. ¿Cuál sería el tratamiento de la prueba en todo caso, ¿no? ¿Hay admisibilidad de la prueba? ¿Puedo impugnar prueba inútil, inconducente? ¿Cuál es el momento procesal para impugnarlas?
¿sí? Pero va más allá, o sea, tenemos 8 meses, 9 meses de vigencia del código. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en la práctica? En la práctica lo que ha estado pasando es que los jueces, lamentablemente por estos defectos más o menos serios que tiene el COGEP, he puesto solo uno, pero tiene muchos ejemplos de estos, ¿no? Sí están haciendo fase de admisibilidad en procedimientos sumarios, ejecutivos, monitorios, ¿no? Y lo que tienen es que hacerse un poco los ciegos respecto de cómo está redactada la norma y hacer de cuenta que no existe la palabra preliminar ahí en el texto, ¿sí? Ahora, volviendo al tema, ¿no? El tratamiento, la pregunta era cuáles son las causales de nulidad procesal que establece el COGEP y cuáles pueden ser saneadas en audiencia preliminar, ¿sí? Son causales de nulidad procesal, hay que empezar entendiendo esto, ¿no es cierto? Las que están comprendidas en el artículo 107 del Código General de Procesos. Por ejemplo, la jurisdicción, la competencia, la legitimidad de personería, la citación con la demanda al demandado, entre otras, ¿no? Son casi las mismas que ya existían en el Código de Procedimiento Civil. Ahora, se puede subsanar en audiencia preliminar aquellas de estas causales de nulidad procesal que pueden ser alegadas como excepciones previas, ¿sí? ¿En qué momento se lo hace? En la primera fase de la audiencia, ¿no? Si es que es juicio ordinario en la audiencia preliminar, si es que son los otros procedimientos en la primera fase de la audiencia única, ¿y cuáles son estas causales de nulidad que pueden haber sido alegadas como excepciones previas? En mi criterio, únicamente dos: la incompetencia del juez y la ilegitimidad de personería. Ahora, también se podría subsanar, en mi criterio, en la segunda fase o en el segundo momento de estas audiencias, ¿no? ¿Qué es lo que hace el juez inmediatamente luego de que termina en las audiencias, en el diseño del COGEP, el tratamiento de las excepciones previas? Entra a analizar la validez procesal y tiene la obligación de declarar que el proceso es válido para poder continuar con el tratamiento, ¿no? Ahora, al analizar la validez procesal, el juez lo que hace en esencia es revisar si ha habido o no omisión de alguna de las solemnidades sustanciales previstas justamente en el artículo 107. Si es que es competente, la legitimidad de las partes, si es que se ha citado debidamente al demandado, etcétera, 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 ¿no? Excepto, y claro, no podría revisar si es que la sentencia ha sido notificada a las partes, que es una de las causales de nulidad del 107, porque todavía no ha llegado a ese momento procesal en esa audiencia. Doctor, en materia de niñez y adolescencia, ¿se puede alegar la incompetencia del juzgador como causa de nulidad del procedimiento o únicamente como excepción previa? Y a la respuesta que usted nos da a esta pregunta, ¿el por qué? A ver, la incompetencia del juez. Lo primero que se me ocurre decirte es que la incompetencia del juez no es solo una de las excepciones previas, o no es solamente una excepción previa de las que están previstas en el 153, sino que también es una solemnidad sustancial común a todos los procesos. Pero además es una garantía del debido proceso. El artículo 76, me parece que en el numeral 3 de la Constitución, establece la competencia del juzgador o el derecho a ser juzgado por un juez competente como una garantía del debido proceso, ¿sí? Ahora, en materia de niñez y adolescencia hay que diferenciar los juicios de alimentos, ¿sí?, de las otras materias que están contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia y que pueden dar lugar a distintas acciones, ¿no?, como tenencia, patria potestad, juicios de fijación de regímenes de visitas, etcétera, ¿no? Por el artículo 10 del COGEP,
en los juicios de alimentos, el juez competente, además del juez del domicilio del demandado, puede ser el juez del domicilio del titular del derecho a elección del actor. Pero esta es una norma que rige solo para juicios de alimentos, ¿sí? Estaríamos frente a un tipo de competencia concurrente, ¿no? Como lo estábamos hablando anteriormente. Así es, así es. Ahora, esa excepción de incompetencia tendría fundamento solo si en los juicios de alimentos se propone una demanda ante un juez que no sea ni el del domicilio del actor ni el del domicilio del titular del derecho, ¿sí? Ahí cabría hablar en materia específica de alimentos, te digo, ¿no?, de la incompetencia del juzgador, ¿sí? Porque en materia de alimentos, como te dejo dicho, el actor tiene dos posibilidades: o demanda ante el juez del titular del derecho, del domicilio del titular del derecho, o del domicilio del demandado. Ahora, ¿cuál es el momento para plantear esa excepción de incompetencia? El momento procesal es la contestación de la demanda, que como ya decía hace un momento, ese es, ¿no es cierto?, el tiempo para plantear las excepciones. ¿Qué pasa con los demás juicios en materia de niñez y adolescencia? Porque la pregunta fue un poco general, ¿no es cierto?, en materia de niñez y adolescencia. En los juicios de tenencias, de visitas, de patria potestad, hay que seguir las reglas generales que prescribe el COGEP y puedes demandar solamente en el domicilio del demandado, ¿sí? Si no se lo ha hecho, la excepción previa de incompetencia tendría pleno sustento ahí, ¿sí? Ahora, de aquí surge una pregunta que es interesante también. ¿Se puede alegar la incompetencia del juez como causa de nulidad del proceso? ¿No? Es lo que me has preguntado. Así es. La alegación de nulidad por falta de solemnidad sustancial de incompetencia del juez, que está prevista en el numeral 2 del 107 del COGEP, bien podría ser propuesta por el demandado en un momento procesal distinto al de la contestación de la demanda. En el caso de que el demandado, y solo en el caso de que el demandado no la contestó y por tanto no se excepcionó con la incompetencia del juez, no propuso la incompetencia del juez como una excepción. Podría, por ejemplo, el demandado, que no ha contestado la demanda, pero que sí ha sido legalmente citado, ¿no es cierto? Por cualquier causa el demandado no contestó, no pudo, no quiso contestar la demanda, comparecer directamente a la audiencia, ¿sí? Y en la audiencia alegar la incompetencia del juez como causal de nulidad. Claro, hay una pregunta que a lo mejor algunos se pueden hacer es: ¿y en qué momento de la audiencia lo hago? Porque si es que no contesté la demanda y no planteé mis excepciones, no tengo derecho en esa audiencia a plantear excepciones. Pero ¿sí? se lo podría hacer quizás en virtud del principio de oralidad. Y yo tengo otro criterio. Diga. En el segundo momento de la audiencia, después de que el juez ya ha tomado una resolución sobre las excepciones, el juez entra a resolver sobre la validez procesal. Y entonces, como te decía hace un momento, al analizar sobre la validez procesal, tiene que justamente revisar si no ha habido omisión de solemnidades sustanciales. Ese puede ser un momento, ¿no?, para alegar la incompetencia del juez para los casos en que no te has excepcionado, ¿no?, pero compareciste a la audiencia. Y hay todavía una cosa interesante. Esto lo planteaba yo inclusive el otro día, porque me surgió una duda justamente sobre esta materia en un foro con algunos abogados que siempre conversamos sobre temas de derecho procesal. ¿Se podría alegar la incompetencia del juez si la resolución ya ha causado ejecutoria? ¿Sí? Si ya tienes una resolución firme, ¿ya? Es decir, no contestaste la demanda, no concurriste a la audiencia, no la planteaste ni como excepción previa, ni en la audiencia, ya el juez dictó la resolución, ¿sí? ¿Qué podrías hacer? Entonces, hay un artículo, el 112 del COGEP, que franquea la acción de nulidad de sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso, dice la norma, ¿sí? No todas las sentencias ejecutoriadas que ponen fin al proceso necesariamente
indefectiblemente surten el efecto de cosa juzgada. Hay algunas de ellas que bien pueden, bajo algunas circunstancias legales, ser todavía atacadas, ¿ya? Ahora, una de esas causales que están previstas para poder accionar la nulidad de sentencia que pone fin al proceso en el 112 es la incompetencia del juzgador, el haber sido juzgado por un juzgador incompetente. De distinta materia, sí, a la que se sustancia la causa. Puede ser de distinta materia, puede ser bueno, hay otras sí, causales, ¿no? Sí, sí, así es, ¿sí? Ahora, por otro lado, es sabido que en materia de niñez y adolescencia las causas no se resuelven por sentencia, sino por auto resolutorio que pone fin al proceso, ¿sí? En este sentido, en casos específicos de materias de niñez y adolescencia, en mi criterio no cabría la posibilidad de plantear esta acción de nulidad de sentencia, ¿sí? Pero sí cabría, y este es el criterio que comparten algunos colegas, la posibilidad de plantear una acción constitucional, una acción extraordinaria de protección para conseguir en corte, en sede constitucional, ¿no es cierto?, una declaración de violación del derecho al debido proceso por haber sido juzgado por un juez incompetente. Ahora, claro, ahí habría que analizar también hasta qué punto eso puede ser práctico, ¿no? Porque estudiando también la causal por la que el juzgador habría incurrido en incompetencia. A ver, lo que te estoy queriendo decir es que, respondiendo a esta pregunta, ¿no?, si es que en materia de niñez y adolescencia se podría alegar la incompetencia del juez como causal de nulidad o únicamente como excepción previa. Te he dicho, como excepción previa, sí, necesariamente al contestar la demanda. Como causal de nulidad, si es que no contestaste la demanda, todavía tendrías la posibilidad, compareciendo a la audiencia, en el momento en el que el juez analiza la validez procesal. Fuera de esos momentos procesales, yo no encuentro la posibilidad de que se alegue una nulidad, ¿sí?, excepto planteando una acción extraordinaria de protección. Lamentablemente en Corte Constitucional eso puede tomar 2, 3 años para resolverse, y a lo mejor ya los efectos que se persiguen con la acción se pierdan, ¿no es cierto? Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de los autos interlocutorios y cuál la función de los autos de sustanciación? ¿Y por medio de cuál de estos dos pronunciamientos por parte del juzgador se pueden sanear los vicios del procedimiento? Autos interlocutorios y autos de sustanciación. Esos son dos conceptos aparentemente nuevos, no son tan nuevos realmente en la doctrina, ¿sí?, pero que hacen relación con la denominación de las providencias judiciales que trae ahora el COJEP. En el Código de Procedimiento Civil teníamos algunas disposiciones normativas que definían también a las providencias, las clases de providencias judiciales y qué era cada una de ellas, ¿no? En el CPC el Código hablaba de sentencias, autos y decretos, ¿sí? El COJEP ahora te habla de sentencias también, de autos interlocutorios, que vienen a ser básicamente lo que eran antes los autos propiamente dichos o simplemente dichos, y los autos de sustanciación o providencias de mero trámite vienen a ser lo que en el Código de Procedimiento Civil llamábamos los decretos. Casi que los cambios en este sentido específico han sido más o menos semánticos en mi criterio, ¿no? Creo que hay ahí una decisión de acogerse a unas definiciones que yo las he visto, por ejemplo, en una vieja doctrina que está en Couture, ¿sí? Y así es como están planteadas las definiciones en el COJEP. Ahora, ¿qué son los autos interlocutorios y qué son los autos de sustanciación? El artículo 88 del COJEP indica que el auto interlocutorio es la providencia en la que se resuelven cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento. ¿Cuáles son ejemplos de autos de interlocutorios? ¿No? Por ejemplo, el auto de calificación de la demanda o el auto de calificación de la contestación de la demanda. Y también
todos los autos que los jueces dictan en audiencia para resolver las distintas cuestiones que hacen parte del procedimiento de los juicios. ¿Sí? Esos son autos interlocutorios. Los interlocutorios. ¿Y los de sustanciación? Las llamadas también providencia de mero trámite es, valga la redundancia, la providencia que el juez dicta simplemente para la prosecución de la causa, para dar movimiento, para poder continuar con el proceso, ¿no es cierto? Todas las decisiones que el juez toma para sanear el proceso, no el procedimiento, el proceso, son dos conceptos distintos, ¿no? Sí, sí, nos podría ayudar ahí con una aclaración en cuanto al proceso y al procedimiento, en caso de que existan dudas por parte de nuestros seguidores, se lo agradecería. Con gusto. A ver, el proceso es una categoría, hay mucha doctrina sobre esto, ¿no es cierto? Cuando hablas del procedimiento, estás hablando de los trámites que las leyes procesales han definido básicamente para las distintas pretensiones que pueden ser planteadas por los ciudadanos, ¿sí? Entonces tienes procedimiento ordinario, tienes procedimiento sumario, antes tenías el verbal sumario, tenías otros, ¿no es cierto? Ese es el procedimiento. El proceso es un concepto mucho más abstracto, ¿sí? Ojo, no es sinónimo ni de los autos, ni del expediente físico o electrónico, ¿sí? El proceso es un concepto más abstracto que hace relación con todos los actos que inician cuando en ejercicio del derecho de acción o de jurisdicción, como lo llama la doctrina también, ¿no es cierto?, una persona plantea una pretensión frente al órgano jurisdiccional, ¿sí?, hasta la fase final, que viene con la ejecución de la sentencia, ¿sí? Todos los actos procesales configuran el proceso, ¿sí? El procedimiento son, en cambio, como te dejo dicho, ¿no es cierto?, ya las específicas disposiciones sobre cómo deben actuar en determinado procedimiento. No, cómo deben actuar las partes para levantar con éxito sus pretensiones de acuerdo a cómo a las distintas vías que han sido determinadas en los códigos procesales, ¿sí? En base a la normativa vigente. Correcto, ya. Ahora, para terminar el tema de los autos interlocutorios y de los autos de sustanciación, Natalia, te decía que todas las decisiones que el juez toma para sanear el proceso, ¿no?, que generalmente se hacen en la primera fase de la audiencia preliminar o de la audiencia única, en los procedimientos que tienen audiencia única, son autos interlocutorios, ¿sí? Entre ellos, y esto tiene que ver con el tema general que estamos tratando en esta entrevista, ¿no es cierto?, la resolución que toma respecto de las excepciones previas, ya sea que las acepte, que las admita o que las inadmita. El juez tiene en la primera fase de la audiencia que hacer un pronunciamiento, tomar una resolución sobre las excepciones previas. Eso es un auto interlocutorio. He visto en mi experiencia, inclusive en los meses que lleva corriendo desde la entrada en vigencia del COGEB en algunas audiencias, que hay jueces que muy prolijamente, ¿no?, cuando termina el debate, por ejemplo, sobre las excepciones previas, dicen: bien, señores abogados, voy a dictar el auto interlocutorio para resolver las cuestiones previas, ¿sí? O otros ejemplos de autos interlocutorios, la resolución que toma el juez, por ejemplo, en audiencia para fijar el objeto de la controversia, ¿sí?, que es un debate también que se abre en audiencias ahora. En fase de admisibilidad de la prueba, la resolución que toma para admitir o inadmitir medios probatorios, esos son ejemplos de autos interlocutorios. Y en el caso de los autos de sustanciación, son providencias de mero trámite, las más simples que los jueces toman a veces para resolver pequeños incidentes, qué sé yo, por ejemplo, con cierta frecuencia te corren traslado, por ejemplo, con algún escrito de la contraparte, ¿no es cierto?, y no viene el escrito con la providencia. Tú le reclamas al juez: por favor, no me ha llegado el escrito, ponga en mi conocimiento para poder pronunciar. Eso sería una providencia de mero trámite o un auto de sustanciación, por ejemplo. Listo. Entonces, esta pregunta habría quedado muy generosamente contestada en razón de que
Los autos interlocutorios se refieren a aquellos pronunciamientos del juzgador que deciden sobre las excepciones previas de un determinado procedimiento judicial. No solo sobre las excepciones previas, también sobre las excepciones previas. Los autos, la resolución que toma el juez sobre las resoluciones previas es un ejemplo, una clase de auto interlocutorio. Por eso te decía, la providencia que dicta el juez al calificar la demanda, ¿sí? O para calificar la demanda, o la contestación a la demanda, o todas las que va tomando en la audiencia, por ejemplo, todos son autos interlocutorios, ¿sí? La resolución que acepta, por ejemplo, la interposición de recursos verticales, apelaciones, ¿sí? O el pronunciamiento que debe hacer ahora el juez en audiencia, cuando en audiencia se le plantean recursos horizontales, o, aclaración, ampliación, por ejemplo, esos son autos interlocutorios. Bueno, doctor, y para terminar con este conversatorio, vamos con la pregunta final. La excepción por falta de legitimación en causa o falta de legítimo contradictor, es decir, todo lo relacionado con el litis consorcio. ¿Qué nos podría acotar usted al respecto? Ya, bueno, es un tema un poco complejo. Hay una generosa jurisprudencia que ha tratado sobre el tema aquí, ¿no? Que es frecuentemente, inclusive, de la que echan mano con cierta frecuencia los jueces en nuestro país. La legitimación en causa, o como la llamaba el maestro Hernando Davis Echandía, la legitimación ad causam. A ver, ¿qué es la legitimación en la causa? La doctrina señala que la legitimación en la causa es una condición necesaria para obtener en el proceso una sentencia de fondo. Este es un concepto más o menos conocido y fundamental. Si es que no estás legitimado en la causa, ¿sí?, no puedes pretender obtener una sentencia de fondo en el proceso. Ahora, la legitimación, voy a hacer un tratamiento más o menos en líneas generales, ¿sí? La legitimación puede ser pasiva o activa. ¿Qué significa tener legitimación activa? ¿Sí? Significa que el actor, o quien tiene la posición de actor, de demandante, es la persona o las personas, porque pueden ser varias, ¿no es cierto?, a quien la ley ha facultado para formular la pretensión que está expuesta, que está concretada en su demanda. Ya sea ¿Sí? en representación de sí mismos o de una persona jurídica, por ejemplo. Sí, así es. Ahora, un ejemplo de legitimación activa. Está legitimado activamente para demandar el beneficiario de una letra de cambio cuyo pago no ha sido cumplido en el plazo establecido, ¿sí?, que es lo que ocurre normalmente en los juicios ejecutivos, por ejemplo. Está legitimado activamente para demandar el dueño de un inmueble que ha sido privado por un tercero ilegítimamente de su posesión, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los juicios de reivindicación. Si tú eres esa persona específica, ¿sí?, que puede reivindicar, que puede levantar ese derecho que ha sido violado, ¿sí?, no se te ha pagado, se te ha privado del inmueble, tú estás legitimado activamente, ¿sí? La legitimación pasiva, hablamos ahora de la contraparte, ¿no es cierto? Tener legitimación pasiva implica que el demandado o los demandados, porque en este caso también pueden ser varios, ¿no es cierto?, son las personas que legítimamente estaban llamados a contradecir esas pretensiones expuestas por el actor en su demanda. Ejemplo, en los casos que te puse hace un rato, el aceptante de la letra de cambio, por ejemplo, ¿sí?, o el poseedor de mala fe de un inmueble, ¿sí? Si tú no eres el poseedor de mala fe, si le demandaron a otra persona que no es la que estaba en esa posesión ilegítima o de mala fe del inmueble, no estás obligado a contradecir esa demanda, no tienes legitimación pasiva en ese proceso. Ahora bien, cuando se habla de la falta de la legitimación en la causa o ad causam, se habla de esta excepción compleja de la falta de la legitimación en la causa cuando ya sea el actor o el demandado
no eran las personas con derecho a demandar o a contradecir esa demanda. ¿Sí? Es decir, uno de los dos, o los dos puede darse el caso también, no eran el contradictor legítimo en el juicio. Por eso se le llama también a esta excepción a veces falta de legítimo contradictor. Me hiciste al final de tu pregunta una referencia que me dejó pensando un poco sobre el tema del litis consorcio. Así es. ¿Sí? Ahora bien, el litis consorcio es un concepto algo complejo. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. En todo juicio, en toda relación procesal que se inicia cuando se inicia un juicio, ¿no? Lo ordinario es que esta relación procesal se establezca entre dos personas, naturales o jurídicas, ¿sí? Una en la posición de actor y otra en la posición de demandado. Eso es lo ordinario, posiblemente lo más común también, ¿ya? El vocablo litis consorcio alude a una situación que nos saca justamente de esta ordinariedad, o de lo ordinario, ¿sí? ¿Alude a qué? A la presencia de dos o más personas que pueden ocupar ya sea la posición de actores o la posición de demandados en el proceso. El tema es algo más complejo. Hay una doctrina que enseña que el litisconsorcio puede ser, por ejemplo, necesario o facultativo, según sea o no indispensable la presencia de determinadas personas en la relación procesal, ya sea como actores o como demandados, ¿no? Y el litisconsorcio necesario, por ejemplo, que es cuando necesariamente, irremediablemente, indefectiblemente, dos o más personas tienen que estar como actores o como demandados, ¿no es cierto? Puede ser en ese sentido litisconsorcio activo, litisconsorcio pasivo, o puede ser inclusive mixto, cuando tienes que obligatoriamente tener dos o más personas como actores o dos o más personas como demandados. Ahí hablamos del litisconsorcio. Doctor, una pregunta. ¿Tendría que ver el litis consorcio con la acumulación de pretensiones o son dos circunstancias distintas? El litis consorcio con la acumulación de pretensiones. No encuentro la conexión. No tienen entonces ningún tipo de conexión. No se me ocurre al menos de momento, ¿sí? Hay una idea más que se me estaba viniendo sobre el tema del litis consorcio que puede ser interesante, ¿no? Cuando hablamos en la doctrina procesal de un litisconsorcio, nos referimos en esencia a la pluralidad de personas, como dijo dicho, que ya sea en calidad de actores o demandados, deben concurrir al proceso para que la relación jurídica procesal quede debidamente establecida y las partes debidamente legitimadas. Ahora bien, hay una norma interesante en el COGEP que está en su artículo 295.3, en el numeral 3 del 295, que es una norma que en términos generales habla sobre cómo el juez puede o debe proceder para subsanar las excepciones previas en audiencia, ¿sí? Y en el numeral 3 esta norma indica cómo el juez debe subsanar la excepción previa de incompleta conformación del litisconsorcio. Te decía hace un rato que, a diferencia del CPC, en el COGEP las excepciones previas están legalmente tasadas. Así es. Tú puedes como abogado proponer, al contestar una demanda, exclusivamente las excepciones previas que están contempladas en el 153. Si tú lees el 153, resulta que en ninguna parte te hablan de la incompleta conformación del litisconsorcio, que sí te habla el tercer numeral del 295. Lo que hay que saber en este sentido es que la incompleta conformación del litisconsorcio es una de las formas que puede adquirir la excepción de falta de legitimación en causa que está contemplada en el numeral tercero del 153. La incompleta o indebida conformación del litisconsorcio, si no concurrieron a demandar
todos los que debían haber concurrido, o si no concurrieron a contradecir la demanda, ¿sí? Como demandados, todos quienes debían, ¿sí? Se habla de una incompleta conformación de litisconsorcio, lo cual implica o significa una falta de legitimación en la causa, ¿sí? Que puede ser, como dejo explicado, activo o pasivo. Eso es lo que te puedo comentar sobre este complejo tema de la No, y pues bueno, falta de la legitimación. Su análisis ha sido bastante generoso, sus respuestas bastante concretas y estoy segura que de bastante utilidad para todos quienes se han unido en este conversatorio que se dio la mañana de hoy en su compañía, doctor Mazón. Agradecido siempre con todos los seguidores en Facebook, les invitamos a participar de este espacio académico todas las semanas sobre un tema de debate jurídico diferente. Yo soy Natalie Salazar Brito, editora de la revista judicial de Diario La Hora, y esta mañana nos acompañó el abogado Jorge Luis Mazón. Muchísimas gracias por acompañarnos y un excelente día. Gracias, Natalia. A usted, doctor.